Bueno, pues entonces, Design Thinking lo que nos ayuda es a poder jugar con estos procesos de apertura y cierre de mente o de pensamiento convergente o divergente o de formas en las que podemos jugar con procesos de creación y de análisis a través de 5 etapas, ¿sabes? Y estas 5 etapas lo que nos ayuda a poder entender es que hay habilidades muy básicas del ser humano que a veces olvidamos, pero que son súper valiosas cuando estamos justo en un proceso de entender la complejidad de un problema, poder verlo con diferentes perspectivas, dar la bienvenida a la diversidad, tratar de proponer cosas diferentes con ciclos de iteración rápida, que es observar y escuchar. Porque sí, los diseñadores, más allá de dibujar bonito, lo que hacemos es observar mucho y escuchar mucho los contextos sociales que atendemos, las sociedades en las que vivimos, porque a partir de ahí obtenemos información para entender dinámicas, para entender motivadores, para poder entender cuáles son como las necesidades no dichas y tendencias que están por venir para crear productos y servicios. Pero bueno, esa clase de diseño luego la platicamos. El asunto es que con observar y escuchar estamos dándole la bienvenida a la primera etapa del design thinking, que es la empatía. La empatía lo que hace es ponernos en el zapato de la persona que estamos atendiendo, de, no sé, las situaciones que a lo mejor nos llevan a un conflicto. Pues la empatía es la capacidad de poder escuchar y entender qué está pasando, no nada más conmigo, sino con todo lo que está a mi alrededor, poder ver con ojos del cliente, con los ojos del usuario, qué es lo que está sucediendo, cómo vive, por qué vive de esa manera, cuáles son como las motivaciones o necesidades o frustraciones que tienen, para que en función de este entendimiento profundo de su vida, pero también complementada con información documental del mercado, de la competencia, entonces yo pueda tener un panorama mucho más amplio. Y yo te diría, esta parte es completamente ser una esponjita de absorber muchísima información. Y aquí estamos trabajando con el pensamiento divergente. Estamos trabajando con la parte en la que no juzgamos, en la que recibimos, en la que somos curiosos, para que en la segunda parte, que es la etapa de la definición, entonces ahora sí podemos empezar a acotar el problema. Esto es lo que en un inicio creíamos que a lo mejor era el problema en sí mismo que teníamos que resolver. Con todos estos entendimientos, con toda esta información, entonces ahora sí soy capaz de poder decir, esta parte del problema no es algo que me toca, o esto tiene que ver más bien como con aspectos que nacen de terceros, o que no es algo que se puede resolver a través de la disciplina que yo estoy abordando. Y entonces hago un encuadre de ese problema. ¿Ok? Ahora te pongo un ejemplo. Y esa etapa de poder definir de manera muy clara cuáles son esas necesidades a atacar, cuáles son esas frustraciones o miedos que me tengo que fijar, es tal cual un proceso de análisis, es un proceso de cerrar la mente para que entonces ahora yo pueda empezar con enfoque a abordar una tercera etapa, que es la etapa de la ideación. Ideación se refiere a la posibilidad de pensar en muchísimas alternativas de solución que, por muy improbables, locas, absurdas que suenen, yo pueda ponerlas sobre la mesa sin juzgar. Y poco a poco, conforme voy avanzando en el proceso de ideación, porque te digo que todo esto siempre es iterativo, entonces yo lanzo la ideación, primero es cantidad versus calidad, después selecciono, o sea, defino o elijo, y después de ese filtrado vuelvo a lanzar una ideación donde esas ideas trato de perfeccionarlas, o trato como de completarlas, y luego otra vez vuelvo a filtrar y a seleccionar, y de ese filtrado avanzo otro poquito, vuelvo a trabajar el refinamiento, vuelvo a pensar en soluciones alternativas, etc. Así hasta que voy cerrando el embudo que me permita llegar a una cuarta etapa, que es el prototipo.
Y cuando digo prototipado, no estoy hablando de que tenemos que tener el robot andando o la prueba en una planta piloto echada a andar, sino prototipado significa que yo pueda de alguna manera hacer tangible y concreto estas ideas que estuve trabajando a lo largo de la etapa pasada, para que pueda obtener retroalimentación de mi usuario, para que pueda probarlo en un ambiente real. Y aquí estoy hablando de poder hacer maquetas, modelos con plastilina, a lo mejor simulaciones con cartón o sketches muy rápido, bocetos muy rápido, que me permitan eso, poder mostrar algo para decirle de manera clara a las partes interesadas o a los equipos, oye, esto funciona, oye, ¿crees que esto te viene bien? Dentro del mundo del diseño trabajamos muchísimo con modelados en 3D y renderizados o visualizaciones en 3D. Hoy en día existen herramientas como imágenes generadas por IA. No importa por dónde le entres, al final no es tan importante como qué herramienta utilices, sino que puedas aterrizar esa idea en algo concreto para mostrar. Puede ser un esquema, puede ser un boceto, puede ser un garabato, ya te lo digo, a lo mejor son piezas de Lego, maquetas, cosas que tengas a la mano que te permita de la manera posible generar una réplica concreta de lo que estás pensando, para de ahí otra vez volver a perfeccionar, a refinar, ahora sí para poder llegar a una etapa de testeo, es decir, una experiencia un poco más desarrollada, un poco más concreta, donde podamos ahora pasar a una prueba de ambiente real, donde verdaderamente validemos que lo que pensamos en un inicio, aquellos requerimientos, aquellas necesidades que encontramos como parte de lo que nos marcaba el cliente o de lo que se necesitaba para el proyecto, se está cumpliendo. Y así, en estas últimas dos etapas, prototipado y testeo, estamos hablando también de una etapa de convergencia. El design thinking es que hay un buen de literatura y técnicas allá afuera que puedes echar mano para poder entender un poco más cómo se ve en vivo. La verdad es que libro que agarres, libro que te va a dar una técnica diferente, una herramienta nueva. Hay muchas que a lo mejor son como pequeñas variaciones de las clásicas o las básicas. Y mi recomendación es que más allá de enfocarte en aprender de memoria otra vez la técnica o la herramienta, es que a lo mejor puedas empezar con cosas muy sencillas. Por ejemplo, sí hay herramientas para generar empatía, mapas de empatía, Customer Journey Maps, no sé, observaciones etnográficas, diarios de observación con usuario, réplicas o técnicas que replican la vida de un usuario, etc. Pero al final, las básicas del kit es escucha y observa. Pregunta mucho, escucha y observa. Y ahí realmente no necesitas como demasiado conocimiento previo, porque vuelvo a lo mismo, son habilidades humanas que tenemos todos y que son poderosas si recordamos utilizarlas de vez en cuando. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la ideación, de la definición, perdón, obviamente existen técnicas como la ley del tweet o la nota periodística, que la utiliza mucho Amazon, o las historias de usuario, que por cierto es una técnica que nos viene de Scrum. Pero más allá de otra vez como vomitarte N cantidad de herramientas que te pueden servir para la definición, para mí el mejor ejercicio para aprender a definir mi problema y sobre todo poder tener un enfoque en qué es lo que queremos hacer es todas esas notas que hemos vivido como equipo a través de la primera fase de la empatía, comentarlas entre todos, comentarlas y poder llegar a un común acuerdo en una lluvia de ideas, en una lluvia de preguntas, en una sesión súper intensa de discusión donde podamos encuadrar entre todos qué es ese problema que vamos a definir. Y cuando hablamos de ideación,
Tampoco tienen que ser técnicas demasiado sofisticadas, aunque insisto, hay un montón de recursos y tal vez te deje por ahí algunos cuantas referencias de libros que me parece que son como bastante amigables si estás iniciando en este tema. Eh, pero puedes empezar con técnicas súper sencillas como una lluvia de ideas tal cual, sin forzarte demasiado. 8 minutos, 8 ideas, una idea por minuto. Si te sientes con ganas de ser aún más audaz, dibuja esas ideas, no solamente las escribas. Y haz estas sesiones de ideación en equipo, porque agilidad funciona mucho mejor cuando lo hacemos de una forma colaborativa. Y otra vez, da espacio y sesiones de trabajo que permitan que todos participen, que todos hablen, que todos pongan sus ideas y más allá de cuando estamos en estas etapas, ¿no? De ideación, de creación, de decir esto no se puede o eso es muy difícil o esto no tiene sentido, trata de practicar el sí y además. Ah, eso suena muy bien. Y además, ¿qué pasaría si hiciéramos esto? Cuando estamos en etapas de divergencia, cuando estamos en etapas de creación, eso más allá de ser un problema o de, porque a veces es como el miedo, ¿no? De que si decimos a todo que sí o si nos alocamos demasiado, después cómo nos lo vamos a comer, cómo lo vamos a resolver. Te prometo que cosas buenas suceden cuando te das permiso de soltarte un poquito el pelo. Porque además dentro del marco de trabajo justamente tienes herramientas como matrices de priorización. Eh, esta idea es algo que sí podemos hacer, es algo diferente a lo que hemos hecho, o definitivamente nos la estamos volando, ¿no? Entonces, dentro del mismo marco de trabajo, conforme vas avanzando, sí vas teniendo la posibilidad de hacer este cierre de enfoque, este cierre del embudo para poderte quedar con cosas que sí puedas materializar. Y vuelvo a lo mismo, no son herramientas necesariamente complicadas, son cosas que a lo mejor tú ya conoces o que pueden ser sustancialmente eficaces, aunque no tengan nombres sofisticados o no estén en el último libro que venden en el Sanborns de Design Thinking, ¿sabes? Y cuando hablamos de prototipado, ya te lo decía, no se trata a lo mejor de tener la impresión 3D lista o el modelo en CAD completamente renderizado, sino a lo mejor es un boceto, un esquema, un diagramita, eh, un modelito hecho pues así, con legos y clips y cosas que tienes en la casa, pero que permita el poder explicar de manera concreta tu idea. Porque cuando tú tienes la posibilidad de aterrizar esa idea en tu cabeza de una manera concreta, de tal forma que la puedes mostrar, es muchísimo más fácil explicarla. Porque a veces lo que está como claro en nuestra cabeza y nosotros entendemos muy bien, al momento de traducirlo en palabras, hay un cortocircuito y nuestros interlocutores se confunden. Entonces, es por eso que prototipado nos habla de ponlo de una forma concreta, ponlo de una forma visible, no importa cómo, pero practica esto para que también tu discurso sea mucho más fluido y puedas darte cuenta cuáles son aquellos huecos que te están haciendo falta trabajar y puedas mejorarlo. De tal suerte que en la última etapa, que es el testeo, lo mismo, no necesitas herramientas tan sofisticadas. A veces simplemente basta con que preguntes al usuario, oye, ¿esto verdaderamente es algo que te representa valor? Oye, ¿esto es algo que realmente resuelve tu necesidad? Oye, ¿qué le cambiarías? ¿Qué le mejorarías? ¿Qué añadirías? Y estos son simplemente tips que te quiero compartir porque a veces cuando empezamos en este camino del design thinking y de la agilidad, suele ser como muy abrumador el querer utilizar herramientas súper sofisticadas. Yo te diría baby steps. Parte por cosas sencillas y poco a poco le vas subiendo el nivel. Esto va a evitar frustraciones, va a evitar confusiones y es mucho más probable que continúes.